Saludos hermanos, Dios les bendiga. Aquí reportándonos desde El Salvador, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Esperanza, ciudad de Tecoluca. Necesitamos que esta clase de mensajes se puedan expandir, ya que vamos a predicar la sana doctrina. Como todos saben, hermanos, tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista. Así que, hermanos, quiero que se suscriban al canal. De esa manera van a ayudar que el mensaje se pueda expandir, hermanos. Suscríbanse en el canal Apología Adventista para que esa plataforma pueda crecer, hermanos. Si aún no se han suscrito al canal, vayan a suscribirse. Necesito que me apoyen en ese sentido para que a través de YouTube podamos llegar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, vamos a predicar un interesante tema. No se olviden, compartan este material, compartan este video en los grupos, en sus perfiles personales, ya que vamos a hablar un tema doctrinal, un tema que como Iglesia Adventista nos distingue, nos hace diferente que las demás iglesias. Así que, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios dirija nuestro intelecto, nuestro corazón, para que podamos asimilar el tema. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, sabiduría, inteligencia, para que podamos discernir este mensaje. Dame palabras, Señor, palabras sabias para poderme expresar, y que nuestros hermanos que van a escuchar este tema a través de un dispositivo, te pedimos, Señor, de que a todos nos dé sabiduría para que podamos entender este mensaje y lo podamos, Señor, también predicar a muchas almas que aún no te conocen. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, no sé si tienen su Biblia ahí en este momento. Necesito que se consigan su Biblia, hermanos. Hermanos, quiero que hablemos, hermanos, sobre lo que es el pecado según la palabra de Dios. Hermanos, es importante, hermanos, que esta clase de temas los podamos comprender, y después de comprendernos, poder predicarlos, hermanos. Como adventistas del séptimo día, tenemos que tener bien claros los conceptos sobre lo que es el pecado. Es importante, hermanos, que si nosotros hablamos de salvación y redención, tenemos que tener claros los conceptos de lo que es el pecado. Si hablamos de salvación, tenemos que hablar de lo que es el pecado. El canal, hermanos, en YouTube se llama Apología Adventista. Para los hermanos que están preguntando, mi canal oficial en YouTube se llama Apología Adventista. Es el único canal que se llama así, Apología Adventista. Así que apóyenme, vayan a suscribirse, comenten, denle like a los videos, porque ahí hay un enorme material de doctrina, profecía y apología. Así que estamos haciendo esta transmisión, hermanos, porque necesito, hermanos, aclarar estos puntos teológicos. Lo que es el pecado en la Biblia, hermanos. ¿Qué es el pecado? Y como les dije, hermanos, si hablamos de salvación, tenemos que hablar
del pecado, porque Cristo salva a los pecadores, y los pecadores son aquellos que cometen pecado. Entonces, por ende, tenemos que conocer qué es el pecado según la palabra de Dios. Es interesante, hermanos, que entre los católicos y los protestantes, cuando digo protestantes, hermanos, me refiero al protestantismo apóstata, aquellos que se han alejado del principio de la Reforma protestante, al aceptar un método de interpretación profética futurista y preterista. Los protestantes se han desligado de la Reforma protestante. Por lo tanto, ya no son genuinos protestantes, sino que son protestantes apóstatas. La Sierva del Señor en Conflicto de los Siglos muchas veces usa ese término, protestantismo apóstata. Entonces, si en verdad quisiéramos nosotros llamarnos protestantes, los adventistas, fuésemos los protestantes genuinos, porque nosotros mantenemos los principios de la Reforma protestante. Y no solamente los principios, sino también el método de interpretación profética historicista. Mientras que las iglesias protestantes ya no tienen un método de interpretación profética historicista, sino que ahora su método es futurista, un método copiado de los jesuitas de Roma. Hago este paréntesis porque muchas veces alguien me ha dicho, hermano Rafael, ¿y usted por qué dice protestantes? ¿Acaso ustedes no son también protestantes? Nos dicen. Yo quiero decirles, hermanos, que sí, los adventistas somos protestantes y somos los genuinos protestantes. Mientras que los protestantes que se dicen llamar protestantes ya no son protestantes, sino que son un protestantismo apóstata. Y eso lo corrobora la Sierva del Señor. Volvamos al tema. Entre los católicos y protestantes circula una doctrina llamada el pecado original. Escuchen lo que estoy diciendo. Católicos y protestantes predican y enseñan una doctrina que se llama el pecado original. Ustedes quizás ya han leído mucho de eso en mi perfil, que muchas veces he publicado de eso y he predicado también de eso en mi canal. Esta doctrina del pecado original sostiene de que nosotros por naturaleza nacemos pecadores por la culpa de Adán. Esto se llama la doctrina del pecado original. Aún sin haber nacido, ya tenemos culpa de pecado simplemente por el pecado de Adán. Esto se le conoce como la doctrina del pecado original. Ahora recuerden, hermanos, que toda doctrina tiene un padre. El primero que predicó esta doctrina se llama San Agustín de Hipona, un monje o teólogo católico que existió entre el año 354 al año 430 después de Cristo. Este teólogo católico sostenía de que todos que nacemos en este mundo nacemos pecadores. Los bebés nacen pecadores. Todos nacemos pecadores por la culpa de Adán. Y esto se le conoce como la doctrina del pecado original. Yo le llamo, hermanos, a esto teología jesuita, teología católica. Y quiero decirles, hermanos, que es lamentable que una buena parte de adventistas del séptimo día predican y creen esta doctrina del pecado original. Note qué terrible. En la iglesia adventista hay muchas doctrinas que provienen del catolicismo romano, que no son parte de nuestras creencias y doctrinas, sino que son doctrinas que se han infiltrado del catolicismo a la iglesia adventista y que muchos hermanos las predican.
aún muchos líderes de la iglesia predican esta doctrina del pecado original. Aún hasta eruditos y teólogos predican esta doctrina del pecado original. Tremendo, hermanos, tremendo. Yo no quisiera decir los nombres para no causar confusión en la mente del débil en la fe, pero ustedes se quedarán impactados. ¿Quiénes son los grandes eruditos y teólogos que están predicando en su literatura doctrina católica del pecado original? Doctrina ajena a nuestras doctrinas y creencias como adventistas del séptimo día. Y como les dije, muchos hermanos por falta de conocimiento están predicando pecado original, que nacemos pecadores y que desde que nacemos ya traemos la culpa del pecado. En este estudio, hermanos, vamos a demostrar qué es lo que enseña la Biblia. Así que yo les dije, hermanos, que tomen su Biblia porque vamos a estudiar. Hermanos, siempre me gusta, hermanos, que los hermanos lean el texto bíblico. Tenemos la costumbre, hermanos, que nosotros quizás somos idólatras de los predicadores. Y yo quiero decirles, hermanos, si usted tiene algún predicador favorito, tenga cuidado. Nosotros como adventistas no debemos de seguir a predicadores ni a hombres. No importa si predican bonito, no importa quién sea. Tenemos que corroborar lo que dicen con la Biblia, hermanos. Este es otro problema que está pasando en nuestra iglesia adventista. Hay muchos hermanos que son idólatras de predicadores y de pastores y de hombres. Inclusive hay algunos hermanos que dicen así: este es mi predicador favorito. Otro dice: este es mi predicador favorito. Esas son frases diabólicas, hermanos. Nunca ande diciendo: este es mi predicador favorito. Su mirada tiene que estar puesta en Cristo y en su palabra. Tenemos que nosotros comprobar todo lo que llega a nuestros oídos con la palabra de Dios. Y en este caso yo les estoy diciendo que lean conmigo el texto bíblico. Vamos a ver en este estudio qué es el pecado. Vamos a ver si la doctrina del pecado original tiene peso bíblico. Y vamos a ver dónde radica la confusión. La Biblia dice que nosotros, para conocer la verdad, tenemos que escudriñar las Escrituras. Y eso vamos a hacer. Ahora, hermanos, vamos a ver algo interesante. Es que nosotros, cuando nacemos en este mundo, nadie nace pecador. Y lo vamos a demostrar con la Biblia y el espíritu de profecía. Repito, hermanos, en este mundo nadie nace pecador. Esa es teología y doctrina católica. Si usted escucha a algún predicador de su iglesia, algún pastor o algún erudito, cualquiera que sea su cargo en la iglesia, si le escucha decir que nacemos pecadores, recuérdese, esa es doctrina de la Iglesia Católica. Según la Biblia, ¿qué es el pecado? Vamos a irnos a la Biblia. En 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 5. Noten que la Biblia es tan sencilla de entenderla, siempre y cuando nos dejemos guiar por lo que está escrito, sin meterle conceptos humanos, filosofía humana o cualquier cosa. La Biblia se explica sola. 1 Juan 3, 4 al 5 nos dice qué es el pecado. Todo aquel que comete pecado, ¿están leyendo conmigo, hermanos? 1 Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado, esta palabra pecado en el idioma griego que está escribiendo el apóstol Juan es del idioma griego armatía. Usted puede corroborar eso en un diccionario Strong. Pecado es armatía. Literalmente significa errar al blanco.
Y sigue diciendo Juan, el que comete pecado, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta palabra infracción es del griego anomía. Noten que el apóstol Juan usa dos palabras, armatía y anomía, para referirse que el pecado es infracción de la ley. Anomía en el idioma griego es sin ley. Y noten cómo dice, y sabéis que Él apareció, ahora estoy leyendo el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado que en Él. Hermanos, el pecado es transgresión de la ley. En otras palabras, el pecado es desobedecer la ley de Dios. Eso es pecado. Por lo tanto, hermanos, a un bebé no le podemos llamar pecador, porque un bebé no tiene conciencia de lo que es el pecado. Un bebé no puede quebrantar la ley, porque no tiene conocimiento de lo que es el pecado, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Estamos claros hasta acá, hermanos? El pecado es infracción de la ley. Ahora, les voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía. Noten el Espíritu de Profecía cómo amplifica lo que dice Juan. Juan dice que el pecado es infracción de la ley. Ahora, la primera cita está en el libro Fe y Obras, página 49, párrafo 1. Dice así: si hemos de hallar perdón para nuestros pecados, noten que está diciendo para nuestros pecados, primero debemos de tener conciencia de lo que es el pecado. ¿Están conmigo, hermanos? Estoy leyendo Fe y Obras, página 49, párrafo 1. Se lo voy a repetir para que puedan ustedes ubicarse. Si hemos de hallar perdón por nuestros pecados, primero debemos de tener conciencia de lo que es el pecado, para que podamos arrepentirnos. Noten, nadie en su sano juicio se va a arrepentir o pedir perdón por haber nacido. Es ilógico. Aquí dice, para que podamos arrepentirnos y producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿De qué nos arrepentimos, hermanos, nosotros? Nos arrepentimos de nuestros pecados. Y dice la cita, debemos de tener un fundamento sólido para nuestra fe. Debe fundarse en la palabra de Dios y sus resultados se manifestarán en obediencia a la voluntad revelada de Dios, dice el apóstol. Sin santidad nadie verá al Señor. Y cita ella Hebreos 12, 14. Ahora, noten cómo dice la cita. Si hemos de hallar perdón por nuestros pecados, primero debemos tener conciencia de lo que es el pecado. Noten, hay que tener conciencia de lo que es el pecado. Y ya vimos de que Juan dice que es infracción de la ley. Ahora, les voy a leer otra cita que está en el libro Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, página 484. Noten qué interesante esta cita, hermanos. Conflicto de los Siglos, página 484, párrafo 1. Me gusta repetir las citas, hermanos, para que los hermanos puedan ubicarse y puedan anotarla. Conflicto de los Siglos, página 484, párrafo 1, dice, el capítulo se llama El origen del mal y el dolor en el conflicto de los siglos. Y noten cómo dice la sierva del Señor. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso y inexplicable. Lo que quiere decir ella, hermanos, es de que es un misterio cómo en un lugar tan santo como el cielo pudo originarse el pecado en algo tan santo como lo es un lugar donde mora la presencia de Dios.
Ese es un misterio, no lo podemos explicar. Y sigue diciendo ella, excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Y noten cómo termina la cita. La única, noten hermano, la única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es infracción de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Noten que se vuelve a repetir, el pecado es infracción de la ley, hermanos. Ya no existe otra definición de pecado. El pecado es infracción de la ley. Y cualquier otra definición que la Biblia enseñe va a dar siempre a la ley de Dios. Notemos algunos versículos bíblicos donde Pablo expresa este principio de lo que es el pecado. Romanos 3:20 dice así, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que Dios es el que define lo que es el pecado y lo hace a través de su ley. La ley de Dios nos define lo que es el pecado. Dios es el único que tiene autoridad para definir lo que es el pecado, y el pecado es infracción de la ley. Noten cómo dice Pablo en Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Noten que el apóstol Pablo aquí está haciendo una referencia al 10º mandamiento de los 10, Éxodo 20:17. Y Pablo menciona la codicia. La codicia es pecado. Y la codicia es un mandamiento que encontramos entre los 10. Ahora, noten lo que dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Noten que toda definición de pecado va a dar siempre a la ley de Dios. Todo. Porque Dios, a través de su ley, define lo que es el pecado. Ahora, ¿estamos claros en eso, hermanos? Ahora, vamos a ver el siguiente punto. ¿Cómo se origina el pecado en el ser humano? Ya vimos de que la definición de pecado es infracción de la ley. Nadie le puede dar otra definición al pecado. Nadie. El único que tiene autoridad para definir lo que es el pecado es Dios a través de su ley. El pecado es infracción de la ley. Ahora la pregunta es, ¿cómo se origina el pecado en el ser humano? ¿Cómo se origina el pecado? Vamos a leer algunas referencias bíblicas que nos presentan de que el pecado inicia en la mente del ser humano y se exterioriza, o sea, se manifiesta en acciones externas. Y vamos a notar algunos textos bíblicos que lo presentan. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Noten, hermano, que el pecado no es una condición ni es un estado. El pecado es una elección. El pecado es una decisión, porque el pecado es infracción de la ley y el pecado inicia en la mente y da frutos exteriores que se manifiestan en acciones que son también infracción de la ley. Y noten cómo dice Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, dice, aquí está cómo se origina el pecado. Cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Ahora, noten cómo dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, noten, esto tiene que ver con un mal deseo que se origina en la mente, porque el pecado inicia en la mente, hermanos. Si no dice que su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Noten, hermanos, que para que el pecado sea pecado, tiene que iniciar en la mente y después tiene que exteriorizarse, o sea que salir externamente. Vamos a ver otro ejemplo para que ustedes noten. Mateo 15, 19. Mateo 15, 19 dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos. Noten que el pecado inicia en la mente, hermanos. Es bien importante que tengamos claro esto, hermanos. El pecado inicia en la mente. Y sigue diciendo, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos y los falsos testimonios y la blasfemia salen del corazón, sinónimo de mente, hermanos. Noten otro texto bíblico, Mateo 5, 28 al 29. Mateo capítulo 5, 28 al 29. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han oído una frase que dicen que con ver y oír pecamos? Estas son frases apóstatas. Nadie peca con ver y oír, porque si pecáramos con ver y oír, Dios se hubiese equivocado en habernos hecho los ojos y los oídos. Nadie peca por ver y oír. Esas son frases apóstatas que hermanos se inventan a la hora de estar orando. Pero son frases, podemos decir, son frases que llevan una herejía oculta, porque nadie peca por ver y oír. Noten cómo es que pecamos. Mateo 5, 28 al 29 dice, pero yo digo que cualquiera que mira, noten, mirar para qué, no es simplemente por mirar. En la calle miramos gente por todos lados, en la ciudad miramos gente por todos lados, miramos mujeres y hombres, donde quiera que vayamos, por todos lados miramos mujeres. Miramos a las hermanas cuando venimos a la iglesia. Nadie peca por verlas, hermanos. Es una palabra diabólica. Nadie peca por ver y oír. Si ustedes conocen a algún hermano que cuando está orando dice esa palabra, hermanos, con ver y oír pecamos, dígale usted, hermano, ya no vuelva a decir esa palabra, porque es una palabra que lleva una blasfemia oculta. Porque da a entender de que Dios se equivocó en habernos hecho los ojos para ver y los oídos para oír. Pero nadie peca por eso. Noten cuándo es que pecamos. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, noten que esto tiene que ver con algo intelectual, porque el pecado, ¿dónde inicia? En la mente, hermanos. Nunca olvide eso. El pecado inicia aquí en la mente. Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea que para que la ley se infrinja, la ley primero se infringe virtualmente en la mente. Y eso se manifiesta en acciones externas. Por ejemplo, ustedes se acuerdan del pecado de David. Se me acaba de venir a la mente, hermanos, el pecado de David. ¿Cuántos conocen el pecado del rey David? Dicen de que el rey David cierto día se quedó en su palacio. No fue a la guerra, pero él se quedó en su palacio y de repente vio a una mujer bañándose desde su terraza, y esa mujer era Betsabé, la mujer de su mejor guardia, Urías Eteo. Dice la historia bíblica que David codició a esa mujer. Si David hubiese visto accidentalmente a esa mujer, noten que estoy diciendo accidentalmente,
Porque cualquiera de nosotros podemos ver al sexo opuesto accidentalmente. No sé si me estoy dando a explicar, hermanos. Ver accidentalmente. David no sabía que esa mujer existía, ni tampoco Betsabé sabía que David la estaba viendo. Noten estos detalles, hermanos. Ustedes pueden leer la historia. David no sabía que esa mujer existía y que era la mujer de su propio soldado. No sabía. Si David hubiese visto accidentalmente a Betsabé bañándose y hubiese cortado ese pensamiento en su mente, no hubiese pecado. Pero el problema es de que David la codició en su corazón. No la vio simplemente, sino que la codició, la mandó a llamar y se acostó con ella y la embarazó. Y para ocultar su pecado, mandó a matar a su mejor soldado, que era Urías Eteo. Porque el pecado tiene que ver con codicia, hermanos. La codicia es la madre de todos los pecados. Adulterio, ladronismo, fornicación, celos, contiendas, envidias, lascivias, todo nace en la mente, hermanos. El pecado inicia en la mente. Por lo tanto, es absurdo e ilógico y sin fundamento bíblico llamarle a un bebé pecador. Los bebés no son pecadores, hermanos. Ya vamos a ver cuál es el problema de esta confusión. Ahora, noten lo que está diciendo Cristo. Dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, porque el pecado se crea en la mente, hermanos, como dijo Juan Calvino, que la mente es una fábrica de ídolos. Hasta tenemos un dicho muy común nosotros que decimos que mente desocupada es guarida de Satanás, porque el pecado inicia en la mente. Todo pecado, hermanos. Falsos testimonios, envidias, robo, asesinos. Toda clase de pecado y maldad inicia en la mente del ser humano. Ahí inicia el pecado. Ahora, noten cómo está diciendo Cristo. Si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta palabra infierno es del griego gegena, al gegena de fuego. Hermanos, aquí Cristo está usando un hipérbole. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Nadie en su sano juicio va a sacarse un ojo o se va a cortar una pierna o un brazo. Esta es una hipérbole. Es una expresión exagerada para recalcar un punto. El maestro está usando aquí un hipérbole, porque el problema no está en los ojos, el problema no está en la mano, el problema no está en los pies, el problema está en la mente. Lo que Jesús está diciendo aquí, corta el pecado en tu mente, y está usando una hipérbole de sacarse un ojo o de cortarse un pie. O sea, esto no se debe entender literal. Esta es una hipérbole, es una expresión exagerada para recalcar un punto. Ahora, sigamos estudiando. Según la Biblia, hermanos, ¿qué es lo que heredamos de Adán y Eva? Ya vimos de que el pecado no se puede heredar. El pecado es infracción de la ley y tiene que ver con crearlo primero en la mente y después ejecutarlo en acciones. Y pusimos el ejemplo del pecado de David. Es bien importante, hermanos, que tengamos claros los conceptos de lo que es el pecado. Transgresión de la ley, desobedecer la ley. Ahora, ¿qué es lo que heredamos de Adán y Eva? ¿Qué es lo que traemos de Adán y Eva? Lo que traemos de Adán y Eva, hermanos, es una tendencia al mal, una naturaleza pecaminosa.
¿Estamos de acuerdo, hermanos? Lo que heredamos de Adán y Eva no es el pecado, porque vimos de que el pecado es una elección y es transgresión de la ley. Lo que sí heredamos de Adán y Eva es una tendencia al mal, una naturaleza humana pecaminosa, que esta naturaleza humana pecaminosa se viene a ejecutar en acciones y malos deseos hasta que tenemos conciencia de lo que es lo bueno y lo malo. O sea que un niño, un bebé recién nacido, ha heredado una tendencia al mal, pero aún esa tendencia al mal no la puede ejecutar porque aún no tiene conocimiento de lo que es lo bueno y lo malo. O sea que usted a un niño lo puede regañar, le puede gritar, lo que va a hacer que lo va a asustar o le puede romper la fontanela o lo que le conocemos la mollera. O sea, un niño no tiene conciencia de pecado. O sea, un niño, alguien me dijo por ahí, hay gente que siempre anda buscándole 5 patas al gato cuando tiene 4. Hermano, entonces, ¿por qué los niños lloran? Me decían, si los niños lloran es porque son egoístas, y entonces los niños porque lloran son pecadores. ¡Qué ignorancia, hermanos! Algunas veces me duele la cabeza de ver tanta ignorancia, en mi propia iglesia veo tanta ignorancia. Noten, me lamento, hermanos, porque se supone que los adventistas somos conocedores de la Biblia, hermanos. Pero cuando yo veo hermanos que son ignorantes de la Escritura y salen con esa clase de disparates o argumentos, hermano, que un niño llore y grite y haga berrinches, no es porque el niño sea pecador, eso se llama instinto. Los niños lloran por instinto. No sabemos si les duele el estómago o tienen hambre. Pero porque un niño llore o grite, no significa que el niño sea pecador. Eso se le conoce como instinto. Repita conmigo, hermanos, instinto. O sea que a un niño no le podemos llamar pecador, porque no conoce lo bueno y lo malo. Aunque posee una tendencia al mal, pero aún no se ha desarrollado. Porque la tendencia al mal solamente empieza a comer cuando se alimenta esa tendencia, cuando se alimenta esa carne, es que empezamos nosotros a pecar y a desobedecer la ley de Dios. Por lo tanto, a un niño no se le puede llamar pecador, porque esa es una doctrina antibíblica que proviene del catolicismo romano. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? Yo quiero que me comenten ahí. Vamos bien hasta acá porque necesito seguir leyendo la Biblia. Y vamos a leer una cita de Espíritu Profecía. No tengan miedo de comentar, hermanos. Comenten. Ok, hermanos, sigamos. Según la Biblia, escuchen lo que voy a decir, hermanos. Según la Biblia, el problema no está en tener esta carne. Escuchen, y aquí está la confusión. Si llegamos a entender estos conceptos y tenerlos bien claros, se nos va a despejar la mente. Escuchen, el problema no está en tener esta carne que yo tengo, esta carne pecaminosa que yo tengo, la heredé de Adán y Eva. Yo no decidí nacer con esta carne, yo no decidí nacer con esta carne. La heredé y yo no tengo culpa de haberla heredado. No tengo culpa. O sea que el problema no está en tener esta carne. ¿Dónde está el problema? El problema está, hermanos, en ceder a los deseos de la carne. Se lo voy a repetir, hermano. Que nosotros tengamos esta carne, no tenemos culpa. Yo no decidí nacer en este mundo. Yo no decidí nacer en este mundo. Usted no decidió nacer en este mundo. Ningún bebé decidió nacer en este mundo. No tenemos culpa por eso. Dios no me puede condenar por haber nacido en este mundo porque yo no tengo culpa de haber nacido en este mundo. Ahora, ¿dónde está el problema entonces? El problema está en ceder a los deseos de esta carne. Noten que la teología católica del pecado original, que muchos adventistas predican, ven el problema en la carne y creen de que por tener esta carne es pecado tenerla.
Mientras que la Biblia enseña que el problema no está en tener la carne, sino en ceder a los deseos de la carne. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo quisiera que me levantaran la mano, hermanos. Por ejemplo, cuando yo predico aquí en mi iglesia, me gusta que me levanten la mano. Hermanos, ¿cuántos entendieron? Y los hermanos levantan la mano. Yo quisiera que me comentaran ahí, hermanos, ¿cómo estamos ahí? ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Nosotros, usted y yo, no tenemos culpa de tener esta carne. Mire esta carnita que se la van a comer los gusanos cuando nos muramos. Miren, hermano, el problema no está en tener esta carne, porque yo no tengo culpa de tenerla. Yo no tengo culpa. Yo no decidí de hacer con este cuerpo. Lo heredé de Adán y Eva. Entonces, ¿dónde está el problema y por qué Dios me puede culpar? Y esto sí me puede llevar a la condenación. Vamos a ver, quiero que tomen su Biblia en Gálatas 5, 16 al 18. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Noten. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Hermanos, ¿saben de lo que me gusta del español, hermanos? Que es tan sencillo de entenderlo, hermanos. Yo no sé por qué hay hermanos que se hacen pelota y se confunden y andan ahí confundiéndose, cuando estos temas son bien claros de entender, hermanos. Volvamos a leer el texto bíblico. ¿Dónde está el problema? Noten que el apóstol Pablo no está diciendo, sos pecador porque tenés la carne. Noten lo que dice Pablo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis, en otras palabras, no le des de comer a los deseos de la carne. Pregunto, hermanos, ¿dónde está el pecado? ¿En tener esta carne o en ceder a los deseos de la carne? ¿Cuál es el pecado? El pecado original enseña de que por tener esta carne somos pecadores, estamos pecando por tener esta carne. O sea, el pecado es una condición y un estado, doctrina católica. Pero según la Biblia, Dios no me puede condenar por tener esta carne. Dios sí me va a condenar si yo decido alimentar los deseos de la carne. ¿Agarraron información, hermano? Yo quiero que me digan si la agarraron. Se la voy a leer otra vez la cita. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne. ¿Dónde está el problema? ¿En tener la carne o ceder a los deseos de la carne? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde está el pecado? ¿En tener la carne o ceder a los deseos de la carne? Pablo dice que es satisfacer los deseos de la carne. Sigue diciendo, no satisfazgáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sos guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Oigan, hermanos, yo no sé por qué muchos teólogos y eruditos se hacen pelota, hermanos. Esto está bien claro, hermano. Oigan, escúchenme lo que les voy a decir, hermano. Según la Biblia, hermanos, la única forma para poder tener sujeta, noten, quiero que se concentren porque estos temas son delicados y son confusos para las personas que no los entienden, pero tratamos de hacerlos entendibles para que puedan entenderlo, hermano. Hermanos, la carne que tenemos nosotros tiene una tendencia al mal. La heredamos de Adán y Eva. Pero esa tendencia al mal la podemos dominar para que esa tendencia al mal no se manifieste en deseos de la carne. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para poder sujetar esta carne, para que esta carne no se manifieste en deseos de la carne? Aquí el apóstol Pablo está diciendo, andad en el Espíritu. Porque la única forma que podemos nosotros sujetar esta carne para que este león que tenemos dentro, este león,
no se manifiesten deseos de la carne, la única forma es a través del poder del Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu Santo y sin el poder de Cristo, no podemos sujetar este demonio que tenemos, o sea, este león que llevamos dentro. Dentro de nosotros hay un dragón. Pero si ese dragón está dormido, no va a poder pecar. Pero si alimentamos ese dragón, entonces sí vamos a estar pecando. Porque el pecado no está en tener el dragón dentro, sino en ceder a los deseos del dragón. No sé si me estoy dando a explicar, hermano. Y lo dice Pablo claramente. No satisfagáis los deseos de la carne. Porque mientras estemos en este mundo, vamos a estar lidiando con esta carne. Vamos a lidiar. Porque esta carne que nosotros no decidimos tenerla, vamos a lidiar con ella hasta que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, dice Pablo. O sea que esta tendencia al mal, esta naturaleza pecaminosa, la vamos a tener hasta que Jesús venga por segunda vez, para que seamos transformados. Mientras que antes de que se cierre la puerta de la gracia, esto es bien diferente. Antes de que se cierre la puerta de la gracia, el pueblo de Dios habrá dejado de pecar, porque el pecado es infracción de la ley. Hermanos, le estoy predicando, hermanos, pura doctrina de la iglesia adventista, doctrina 100% adventista, hermano. Los adventistas no creemos en la doctrina del pecado original, no creemos en la doctrina que nacemos pecadores. Esa es doctrina netamente jesuita y netamente católica. Y si usted conoce a algún hermano que está predicando pecado original, repréndalo, dígale, está predicando doctrina católica. Terrible, hermano. Ahora, noten lo que dice el mismo apóstol Juan. La única forma de poder tener sujeta esta carne es a través del poder de Jesucristo. Por eso es que el ser humano necesita nacer de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, no es que la naturaleza pecaminosa va a desaparecer, allí va a estar siempre. Lo que hace que cuando nosotros nos unimos a Cristo, se nos añade otra naturaleza, que es la naturaleza espiritual. Y ahora, si nosotros alimentamos la naturaleza espiritual, esa naturaleza espiritual va a mantener en jaque los deseos de la carne. Vamos a ver lo que dice Juan. 1 Juan 3, 8 al 10. Noten que después, antes el apóstol Juan había dicho que el pecado es infracción de la ley. Ahora el apóstol Juan dice, ¿cuál es la única forma para que nosotros no quebrantemos la ley? Porque el pecado es infracción de la ley. Recuerden esto, pecado es infracción de la ley. Inicia en la mente y se ejecuta en acciones. No se olviden de esto. 1 Juan capítulo 3, versículo 8 al 10 dice, el que practica el pecado es del diablo. Noten, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y esto lo corroboramos como dice el Espíritu Profecía, que el pecado se originó en Satanás, en ese ángel. En la mente de ese ángel que quería ser orgulloso. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En otras palabras, no quebranta la ley. En lugar de pecado, póngale allí, no quebranta la ley. El que quebranta la ley, dice, es porque, noten cómo dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica la infracción de la ley, porque la simiente de Dios permanece en él. Ah, interesante, hermano. O sea que para que yo no pueda alimentar esta carne, ¿qué tengo que hacer? Permitir que la simiente de Dios, que es Cristo, more en mí. Porque solamente el poder del Espíritu Santo, solamente el poder de Cristo, puede ayudarme a mí y a usted para mantener esta carne sujeta a la voluntad de Dios,
para que esta carne no se manifieste en deseos de la carne. ¿Estamos de acuerdo? Todo aquel que nació de Dios no practica la infracción de la ley, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Noten que los que están en Cristo no pueden pecar. La pregunta es, hermano, entonces, ¿por qué pecamos? Sencillo, el apóstol Juan está diciendo. Pecamos porque nos apartamos de Cristo. Porque unidos a Cristo es imposible pecar, hermanos. Repete lo que dice el texto. Hermano, quiero que me digan ahí cuántos hermanos están leyendo la Biblia conmigo. No crean lo que yo digo, quiero que crean lo que dice el texto. ¿Estamos de acuerdo? Todo aquel que nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar. Repete lo que dice el texto. No puede pecar. Entonces, ¿por qué pecamos? Es porque nos apartamos de Cristo. Simple. Porque si Jesús permanece en nosotros, no podemos pecar. Si pecamos es cuando nos apartamos de Cristo. Y sigue diciendo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Sencillo, hermanos. No necesitamos ser eruditos, teólogos. Esto está sencillo en la Biblia, hermano. Lo que necesitamos es humildad. El problema no está en tener esta carne. El problema está en ceder a los deseos de la carne. Note que es bien diferente el concepto adventista, el concepto bíblico de pecado, como lo enseña el catolicismo romano y muchas iglesias reformadas que enseñan de que el pecado es un estado y una condición. Esa es una falacia heredada del catolicismo romano que se llama el pecado original. Y es decepcionante, hermanos, ver que en la iglesia adventista, escuchen lo que voy a decir, hermano, un 80% de adventistas del séptimo día predican pecado original. Anótelo, esto es un aproximado que estoy haciéndome yo un cálculo personal. Un 80% de adventistas del séptimo día predican pecado original, incluyendo ancianos de iglesia, pastores, eruditos y una gran cantidad de miembros adventistas que, como desconocen esta clase de temas, andan predicando pecado original. Ahora vamos a ver, hermano, lo siguiente. La historia se derramó de que un 80% de adventistas del séptimo día están predicando doctrina católica del pecado original. Tremendo, hermanos. Yo me descalofrío ver cómo esta doctrina se ha metido en la iglesia adventista, se ha metido. Y por falta de tiempo no les puedo explicar la historia. La historia se remota a la creación de un famoso libro que se llama Preguntas sobre Doctrina. Es un libro que en la década de 1957 aproximadamente se creó este libro que se llama Preguntas sobre Doctrina. Este libro vino a dividir la iglesia, a darle un vuelco a las doctrinas de la iglesia, a las creencias de la iglesia, y muchos líderes de iglesia toman como base los conceptos de este libro que se llama Preguntas sobre Doctrina. Es un libro que está saturado de doctrina católica del pecado original. Tremendo, hermanos, tremendo. Ahora, hermanos, vamos a ver a continuación de que el pecado no se puede heredar, porque el pecado es una elección que la decido en la mente. Aquí se decide el pecado. Vimos de que lo que heredamos de Adán y Eva es una tendencia al mal, no el pecado. El pecado es una desobediencia, una infracción de la ley. Y vamos a anotar algunos versículos bíblicos. Deuteronomio 24:16. La Biblia enseña de que el pecado no se puede heredar. El pecado es una elección. Usted y yo decidimos pecar o no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque nosotros conocemos el bien y el mal. Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Noten, hermano,
es antibíblico e ilógico que Dios me culpe por el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva va a pagar por su pecado. Y yo voy a pagar por el mío si no me arrepiento. Porque el pecado es una elección. Nadie paga por otro pecado de otro. Yo no puedo pagar por su pecado, hermano. Ni usted por el mío. Cada quien pagará por su pecado. Noten cómo dice Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Noten, hermano, hasta en las leyes terrenales se ve eso. ¿Cómo se ponen a creer, hermano, que la Policía Nacional Civil me va a venir a capturar aquí y me dice, hermano, lo venimos a capturar porque otro cometió un delito allá? Entonces usted va a pagar por el delito de esa persona. ¿Cómo se pone a creer, hermano? Yo no tengo culpa de que otro haya hecho eso. Cada quien pagará por su pecado. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Cada quien pagará por su pecado. Porque el pecado no se puede heredar. El pecado es una elección, una decisión que se crea aquí en la mente. Lo que heredamos de Adán y Eva es una tendencia al mal, una naturaleza humana pecaminosa, pero eso no es el pecado. El pecado está en ceder a los deseos de la carne. Lo vimos como dice el apóstol Pablo. Ahora, para aterrizar, voy a leerle dos citas, hermanos, para que puedan ustedes entender este punto. Dos citas. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? Me dice la hermana, el video queda acá. ¿Qué significa eso? ¿Se escucha todavía la transmisión, hermano? Yo quiero que me comenten. ¿Se escucha la transmisión? Hola. ¿Vamos bien con la transmisión? Ok. Vamos a leer dos citas del Espíritu García que corrobora esto, hermanos. Dos citas. Patriarcas y Profetas, página 395, párrafo 2. Se la repito. Patriarcas y Profetas, página 395, párrafo 2. Estas citas, hermanos, son claras. Derriban la teología católica del pecado original. Escuchen. Esta cita derrumba cualquier teología católica. Y hermanos, pónganse las pilas. Quiero que tengan claros estos conceptos, porque esta doctrina del pecado original está atacando toda nuestra doctrina. Y mire, creer en el pecado original tendríamos que desechar el santuario, los 144,000, el cierre de la puerta de la gracia, el juicio, tenemos que desecharlo. Tenemos que desechar el concepto bíblico de lo que es pecado. Si nosotros llegáramos a aceptar que es correcta la doctrina que el pecado es un estado y una condición, como lo enseña la teología católica. Hermanos, muchos hermanos no se dan cuenta que la doctrina del pecado original es un ataque frontal a todas nuestras creencias de la iglesia adventista, hermano. Por eso es bien importante que nosotros podamos predicar en contra de esta herejía y podamos levantar estas verdades que están atacando nuestros pilares y nuestras doctrinas, como es la doctrina del pecado original. Tremendo, hermano. Erudito, yo he escuchado, hermano, y, hermano, yo sé que me voy a meter en problemas, por eso es que he caído mal por decir estas cosas, hermano, pero no me importa caer mal. Hermano, hasta eruditos de la iglesia adventista les he escuchado esta herejía decir de que nacemos pecadores. Terrible, hermanos. Solamente les hace falta decir que hay que bautizar a los bebés. Terrible, hermano. ¿Cómo es posible, hermanos? Y yo lo admito, hermano, y voy a hablar por mí mismo. Hace como 10 años, y algunos haters agarran esas publicaciones de hace muchos años para atacarme. Hermano, antes yo estaba equivocado.
Hace como 10 años yo estaba predicando pecado original porque estaba confundido con el vino de Babilonia. Había sido engañado. Hasta que me puse a investigar que estaba predicando un evangelio católico y protestante. Y saben, hermanos, yo no he borrado esa publicación. Y mira, hace 10 años publiqué barbaridad de temas donde yo defendía la doctrina del pecado original. Porque estaba confundido. Hasta que me puse a investigar. Agradezco a muchos hermanos que me dijeron, hermano, usted está equivocado. Y algunas veces uno, el orgullo, se enoja uno cuando lo corrigen. Pero los hermanos me decían, hermano, usted está equivocado. Rectifique, estudie bien este tema. Y llegó un momento donde yo dije, voy a investigar más a fondo esto. Y empecé a buscar información, empecé a leer, empecé a examinar los textos bíblicos en su contexto, empecé a profundizar lo que decía el Espíritu Profecía respecto a este tema. Y cuando descubrí que yo estaba equivocado, hermanos, fue aterrador, hermanos. Estaba predicando puro pecado original, hermanos, sin darme cuenta. Sin darme cuenta estaba atacando nuestras doctrinas y pilares. Porque esta doctrina del pecado original, hermanos, ataca todo lo que creemos como adventistas. Por lo tanto, hermanos, mire, hermano, si ustedes quieren más información, yo les puedo enviar información. Tengo artículos, citas, tengo libros. Porque es necesario, hermanos, que estos temas los llevemos a nuestros púlpitos. Hay muchos hermanos que están confundidos. Pregúntele a un anciano de su iglesia, pregúntele. Haga la prueba para que usted le vaya a decir, esta hermano Rafael es un chismoso o se inventa cosas. Pregúntele a un hermano. Mire, hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Y nosotros no hacemos pecadores? ¿O cómo se llama? ¿O cuándo es que nosotros pecamos? ¿Cuándo es que pecamos nosotros? Pregúntele. La mayoría de hermanos le va a decir que nosotros no hacemos pecadores. Teología católica del pecado original. Ningún bebé nace pecador. Nadie nace pecador. Nacemos con una tendencia al mal, pero no pecadores. Vamos a leer las citas hoy, hermano. Ahora, hermano, Elena de White nunca apoyó la doctrina del pecado original. Esas citas que se usan, se tergiversan y se sacan de contexto, pero Elena de White jamás en ninguna cita apoyó la doctrina del pecado original. Patriarcas y Profetas, página 395. Noten cómo dice. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Noten. Por intensa que sea la presión ejercida por el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. O sea, hermano, escuchen lo que voy a decir antes de seguir leyendo la cita. O sea que el diablo no puede forzarnos a pecar. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien peca, no es porque el diablo nos forzó a pecar, sino que el diablo lo que hizo es poner la tentación. Nosotros decidimos pecar. Porque el pecado está en la elección, no en la tentación. Noten que estoy hablando súper despacio para que me entiendan. Y noten que estoy bajo presión porque está haciendo una calor extrema. Está haciendo una calor extrema. Y estoy predicando bajo presión. Entonces estamos aquí en una temperatura que les digo, hermano, que les digo que yo soy flaco, pero acabo de botar como 1 kilo de grasa de la que no tengo. Estoy súper sudando. Bueno, sigamos. Escuchen bien, hermano. Ser tentado no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Noten cómo dice. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. ¿Qué es el pecado? El pecado es una elección. No una condición, como lo predica la nueva teología del pecado original que se ha infiltrado en la iglesia. Por intensa que sea la presión ejercida en el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro.
Noten que estoy repitiendo la cita. Yo tengo la costumbre de repetir las cosas, hermano. Porque como maestros que somos, los alumnos aprenden de tanto repetirle. Por eso es que repito mucho, mucho. Siempre la transgresión será un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza, por severo o inesperado que sea el asalto. Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser vencedores. Hermanos, ¿qué es el pecado? Una elección, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa eso, hermano? Que no hay ninguna excusa para pecar. No podemos decir, no tenía ninguna alternativa, negativo, porque dice que el diablo a nadie puede forzar a pecar. La transgresión siempre será un acto nuestro. Porque si el diablo nos forzara a pecar, hermanos, Dios inmediatamente mandara una legión de ángeles para que nos protegieran. Pero el diablo no puede ir más allá de la tentación. El diablo solamente pone la tentación. De nosotros decidimos si cedemos a la tentación. Porque recordemos, hermanos, que el problema está en los deseos de la carne. El problema está en satisfacer a los deseos de la carne. ¿Estamos de acuerdo? Porque el pecado es una elección. Otra cita. Conflicto de los siglos, página 500, párrafo 1. Noten, hermanos, y aquí solamente estoy dándole unos pincelazos sobre esta clase de tema, hermanos. Tengo una gran barbaridad de material sólido, escritos por mí y la mayoría y tengo otros artículos del pastor Bachelor, tengo otros artículos del pastor Esteban Bor, que hablan sobre la misma temática. Muy buenísimo, buenísimo. Conflicto de los siglos, página 500, párrafo 1, dice, esta cita es más aclaradora, escuchen. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. Nadie. ¿Oyeron cómo dije? Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene poder para gobernar la voluntad ni de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y contra Satanás. Hermanos, me dice un hermano, me eliminó. ¿De dónde lo eliminé, hermano? Ok, hermano. Hermanos, si nosotros usamos la lógica y leemos la Biblia con humildad, este tema es fácil de entender, hermanos. Yo no sé por qué nos hacemos, nos confundimos. No sé por qué los confundimos. La clave está, hermanos, en hacer diferencia entre tendencia al mal y lo que es el pecado. La tendencia al mal la heredamos, pero que esa tendencia al mal no es pecado tenerla, a menos que cedamos a los deseos de la carne. Porque el problema está en ceder a los deseos de la carne, y eso sí es pecado. Y el pecado es infracción de la ley. El pecado, hermano, es una elección. Los seres humanos que se pierdan y que se condenen, no va a ser porque nacieron en este mundo, porque nadie es culpable por haber nacido en este mundo. Nadie es culpable. Sí, yo siempre me gusta poner un ejemplo para que entendamos cómo es esto de la naturaleza pecaminosa y lo que es el pecado en sí. Supongamos de que una madre dio a luz a un hijo, a su niño en un basurero. La madre allí tuvo al niño en el basurero. Y el niño
Y el niño se contaminó de suciedad en el basurero, porque la madre tuvo al niño en el basurero. Aunque el niño se contaminó de su piel, de su cuerpo, pero el niño no tiene culpa de haber nacido en ese basurero. Igual como nosotros no tenemos culpa de haber nacido en este basurero, que es este mundo lleno de maldad y pecado. Dios nos culpa a nosotros de pecado cuando tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, hermanos, es que aquí influye el Evangelio eterno, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, tiene varias funciones en el plan de salvación. Nos salva del pecado, pero también el Evangelio de Jesucristo nos da la opción de poder elegir si queremos vida eterna o muerte eterna. El que trabaja con el pecado, que es transgresión de la ley, va a recibir muerte, dice Pablo. Pero si trabajamos con Cristo, vamos a recibir vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, la muerte eterna se habla allí, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La condenación, hermanos, es una elección. El pecado es una elección. Los que se pierdan en este mundo, que son como la arena del mar, dice Apocalipsis, no va a ser porque ya estaban predestinados, aunque ese es otro tema, hermanos, hablar de la predestinación. Otro tema, vamos a hablar de eso, que es la predestinación en la escatología bíblica. Pero Dios a nadie lo manda al lago de fuego sin que esa persona haya decidido aceptar el pecado por su propia elección. Y se lo voy a demostrar con un texto bíblico, hermanos. Hay mucha información, hermano. Aquí podemos amanecer y nunca se termina esto. Pero yo sé, hermanos, que ustedes son inteligentes. Yo sé que la mayoría de hermanos que siguen mi página y mi canal, yo sé que son hermanos inteligentes que son como una esponja que captan el mensaje. La única forma de que yo me condene y que usted se condene no es por no haber nacido en este mundo, sino es por elegir la vida eterna o la condenación eterna. Romanos capítulo 2, versículo 8. Noten, hermano. Versículo 8. Dice, leamos desde el versículo 5. Romanos 2, 5. Noten que aquí el apóstol Pablo les está hablando a personas, a gentiles y judíos. Dice, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido. Esto es imposible que se lo podamos aplicar a un bebé, hermanos. Dios no puede mandar al lago de fuego a un bebé, porque los bebés no tienen conciencia de pecado. Romanos 2, versículos 5 al 9. Noten que la condenación viene como consecuencia del pecado, y el pecado es infracción de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Noten. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan. Un bebé no puede decidir, hermanos. Un bebé no puede buscar la salvación. Un bebé no puede buscar la inmortalidad, porque no tiene conciencia de pecado. Dios salva a los bebés y los cubre con su justicia por misericordia. Si Dios salva a un bebé es por misericordia, no es porque el bebé tenga conciencia de pecado. Aunque la salvación es para el bebé, pero la justicia de Cristo cubre a los bebés. Cristo dijo que de los niños es el reino de los cielos. Hermano, y tengo otro tema, hermanos, de los niños en la tierra nueva. Tengo otro tema, hermanos. Por falta de tiempo, hermanos, muchas veces quizás no hago estas transmisiones en vivo, hermanos, porque mi tiempo es limitado. Hago 1.000.000 de cosas en el día, hermanos. Así que esta presentación que estoy haciendo en este momento, hermanos, es oro puro. Y ojalá que ustedes que estén viendo esta presentación puedan valorar este material que estoy presentando aquí, hermanos.
porque este material es oro puro. Noten cómo dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando a hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Un bebé no puede buscar gloria ni tampoco puede buscar inmortalidad porque no tiene conciencia de pecado. Y sigue diciendo: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Porque la condenación eterna y el pecado es una elección. Por eso es que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo, porque el Evangelio le da la facultad a todo ser humano de elegir si quieren vida eterna o quieren condenación eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Terrible, hermano. Hermanos, voy a leer otro texto. Saben, hermanos, que los que predican doctrina del pecado original, ellos usan algunas citas bíblicas y las tergiversan para sostener de que nosotros nacemos pecadores. Y yo les he dicho siempre, no se conformen con solamente que alguien les cita la Biblia, tienen que leer el contexto de la cita. Por ejemplo, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Veis en uno? Ahí incluye a los bebés, porque dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el contexto está en el versículo 25 y en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo por cuanto todos pecaron? ¿Quiénes son esos todos? Acabamos de leer que Pablo está escribiéndole a judíos y a griegos. Primeramente al judío y después al griego. La carta a los romanos, por falta de tiempo también, hermanos, no puedo hacer un estudio profundo del tema central de la carta a los romanos. La carta a los romanos, Pablo presenta la justificación por la fe, igual como la carta a los gálatas. Y es bien importante, hermano, que Pablo en esta carta, la carta a los romanos, está presentando que todos pecaron, pero ¿quiénes son todos? Está diciendo que todos, tanto judíos como gentiles, todos han pecado. ¿Cuándo es que pecaron? El apóstol Pablo antes había dicho que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que los judíos y gentiles todos han pecado, no cuando nacieron, sino cuando pecaron, porque el pecado es infracción de la ley. Porque solamente el que cree es justificado. Porque dice el versículo 25, siendo justificados por la fe. O sea que nadie es justificado al nacer, sino cuando cree. ¿Están conmigo, hermano? O sea que la expresión todos han pecado se refiere a que tanto judíos como gentiles están bajo pecado y han quebrantado la ley, y solamente en Cristo Jesús cuando creen es que son justificados. Porque dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo está hablándole a judíos y gentiles, que porque han pecado necesitan ser justificados por la gracia de Cristo, y en Cristo esos pecados pasados fueron limpiados por la sangre preciosa de Cristo. O sea que el tema de Pablo no está diciendo que nacemos pecadores, sino que está diciendo Pablo que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecados y necesitan ser justificados por la gracia de Cristo, porque solamente en Cristo es que somos justificados. Y yo pudiera explicarles, hermano, todos los versículos que tuercen. Mira, hermano, toda falsa doctrina, hermano, se basa en torcer versículos bíblicos, todo texto bíblico. Hermano, por falta de tiempo, hermano, no puedo también hablar del Salmo 51, otro salmo que manipulan.
Hermanos, pero yo creo que ha quedado claro qué es tendencia al mal y qué es el pecado. Una la heredamos, que es la tendencia al mal, y la otra es una elección. La tendencia al mal nos lleva a morir la primera muerte, que esa primera muerte, hermanos, la tenemos que enfrentar niños, jóvenes, adultos, ancianos, ancianas y aún hasta cristianos. Tenemos que morir tarde o temprano esa primera muerte, pero esa primera muerte no nos condena. El nacer en este mundo tampoco no nos condena. Lo que sí nos condena es el pecado, que es una elección, y eso nos lleva a la segunda muerte, y esa sí es una elección, la segunda muerte. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este tema haya quedado claro y la honra haya sido para nuestro Dios. ¿Alguna pregunta quieren hacerme, hermanos? Yo quisiera que me dijeran, hermano, ¿está claro el tema o algún versículo que quieran que les explique? Esta doctrina del pecado original, hermano, es una doctrina jesuita. Y tenga alerta, hermanos, tenga alerta. Yo quiero que estén pendientes, hermanos, si en su iglesia hay algún ministro, algún hermano que está predicando pecado original. Sí, porque hay hermanos que son inconscientemente pueden estar predicando pecado original en su iglesia. Hermano, la tendencia al mal no la podemos eliminar nosotros. Eso no nos compete a nosotros. La tendencia al mal, hermanos, la vamos a tener hasta que Cristo venga por segunda vez. Él la va a quitar de nosotros. Dice Pablo, 1 Corintios 15, 51 al 56, dice: y esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso va a ser cuando Cristo venga. Lo que sí podemos vencer nosotros con la ayuda del poder del Espíritu Santo es el pecado, porque el pecado es una elección. Mientras tanto, hermanos, esta carne la vamos a tener que tener hasta cuando Jesús venga por segunda vez. Pero antes del cierre de la puerta de la gracia, el pueblo de Dios habrá tenido que haber vencido el pecado, porque el pecado es infracción de la ley y inicia en la mente. ¿Sí, hermano? ¿Alguna otra pregunta, hermano? Qué tremendo, hermano, qué calor ha estado haciendo. Estoy impactado de la calor que... Hermano, quiero que me puedan informar si en su país está haciendo calor. ¿Está haciendo calor en su país, hermano? Ok, hermano, voy a dejar este material aquí pegado en el perfil para que ustedes lo puedan corroborar. Cualquier información, hermanos, se comunican conmigo. Recuerden de que tengo los grupos también en Telegram. En Telegram tengo el grupo que se llama Apología Adventista y en WhatsApp también Apología Adventista, pero WhatsApp que solamente 1025 miembros permite, mientras que Telegram yo creo que son como 4000 miembros. Así que únanse al grupo, ahí publico yo los artículos, material, libros en PDF. Y no se olviden, hermanos, suscribirse al canal. Que se suscriban al canal del hermano Rafael Díaz, Apología Adventista. Oremos por él, por el ministerio, para que Dios pueda abrir las puertas, para que esta clase de mensajes pueda llegar a muchas naciones. Hay muchos hermanos que desconocen esta clase de mensajes. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Espero que me disculpen, hermanos, porque algunas veces me agarra de toser, es por la misma calor. Y por tanto hablar. Así que, hermanos, lo importante, hermanos, es de que el mensaje se escuche. Lo importante es de que el mensaje se escuche y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que, esta pregunta, ok.
me dice el hermano, me dice el hermano que si estoy de acuerdo en que se bauticen en la iglesia niños de 8 años. Y mi respuesta es la siguiente: depende. ¿Por qué depende? Porque recuerden de que los niños, un niño de 8 años ya tiene malicia de pecado, ya tiene conciencia de pecado, por lo tanto ya un niño de 8 años sí ya le podemos llamar pecador, porque ya tiene maldad, ya tiene malicia. Pero se puede bautizar a un niño de 8 años, pero con una condición. Por eso es que dije depende, de que el niño sea hijo de padres adventistas y que esos padres van a ayudar al niño para que ese niño venga a la iglesia y siga creciendo en el conocimiento de la palabra y la doctrina. En ese sentido, se puede permitir, yo creo que hay un inciso en el manual de iglesia sobre eso, que los niños se pueden bautizar siempre y cuando sean hijos de padres adventistas. Así que está prohibido, hermanos, y eso sí es prohibido, que se bauticen niños sin el consentimiento de sus padres. Por ejemplo, que un niño de allá afuera de padres que no son adventistas se bautice en la iglesia. Eso es grave error, hermano, porque los padres son impíos y esos niños no van a ser apoyados por los padres. Tal vez el niño puede venir unos 2 días a la iglesia, pero los padres van a tener una influencia y van a ahogar esa fe en el niño. Por lo tanto, lo recomendable es que si se van a bautizar a niños de 8 años, sean de hijos de padres adventistas y de que esos padres adventistas tengan la obligación y hagan un compromiso con la iglesia y con Dios de que van a instruir a esos niños en el camino del Señor. En ese contexto sí yo estoy de acuerdo, y yo creo que también hay un inciso en el manual de iglesia, no recuerdo, yo creo que lo leí eso en el manual de iglesia, pero eso es lo más recomendable. Si se bautizan niños de 8 años, de menos ya no, porque ya estamos llegando a la iglesia, igual como la iglesia católica, bautizar un bebé. Pero estamos hablando, el hermano hizo una pregunta de un niño de 8 años. Ya un niño de 8 años ya tiene conciencia de pecado, por lo tanto el bautismo va a ser, pero siempre apoyado por los padres y también por el apoyo de la iglesia. En ese contexto sí. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Alguna otra pregunta, hermano? Claro, pues eso es muy correcto. Los padres, pero tienen que ser adventistas. Los niños que se bautizan tienen que ser de padres adventistas, porque los padres van a apoyar al niño. En cambio, está prohibido, hermanos, y eso es antibíblico, bautizar niños de padres impíos. Aunque el niño quiera, no, la iglesia no lo puede hacer porque los padres van a influenciar mucho en la vida espiritual del niño. Ok, hermanos, ¿no hay ninguna pregunta? Si no, hasta aquí llegamos. Vamos a dar este tema ahí en mi perfil para que lo puedan ustedes revisar y examinar. Así que, hermanos, hasta aquí vamos a llegar. Así que sigamos orando por mi ministerio para que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste usar este medio para predicar tu palabra. Bendícelo, Señor. Bendice a los hermanos que van a escuchar este mensaje, que podamos ser edificados todos, podamos aprender y podamos corroborar lo que dice tu palabra y los testimonios del Espíritu de profecía. Gracias, Señor, por este conocimiento que le has dado a la iglesia. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga y pasen una feliz noche. Dios me los bendiga. Maranata.